¿Qué tal, señores? Aquí Ariel Sánchez, un servidor para ustedes en un episodio más de Gamecast. El día de hoy tendremos un episodio muy interesante porque vamos a estar conociendo a un colega amigo, Daniel Angel, tatuador y propietario de su propio negocio llamado Lucky 7 Tattoo. Vamos a estar conociendo cómo fueron sus inicios, cómo es la transición de pasar al dibujo normal y al tatuaje y un poco de gaming también, señores. Mantengan la sintonía. ¿Qué tal, señores? Aquí voy a estar con Daniel Angel de Lucky 7 Tattoo y definitivamente va a ser una conversación que yo voy a disfrutar mucho porque vamos a hablar de dibujante a dibujante y de retro gamer a retro gamer. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. No, excelente. Pues vamos a ver. A mí me gusta siempre comenzar por el inicio. ¿Cuándo comenzaste a dibujar? Bueno, ya como el dibujo, yo siempre he dibujado. Yo empecé como a los 8 o 9 años. El problema era que yo siempre tenía una inclinación hacia lo oscuro. Entonces, sí. hacía muchos monstruos ¡Oh! y mi mamá no le agradaba tanto la ¿Qué? idea. Entonces, siempre encontraba la forma de escaparme porque mi abuela era pintora también. Entonces, como vivía en la casa de mi abuela, pues me metí en el taller de pintura de ella y hacía mis monstruos, los escondía. Bueno, y así fue como empecé realmente. Tomé algunas clases de dibujo aparte. De ahí paré durante muchísimos años. Y de ahí lo retomé ya de más adulto. Eso es muy interesante porque yo te puedo decir, te doy fe y testimonio de lo que tú acabas de decir. El dibujo es como montar bicicleta. Eso tú lo tienes. Sí. Y puede que tú a lo mejor como que pierdes un poquitico de la destreza, pero en cuestión de 2 o 3 días ya tú lo tienes de nuevo. Es una cosa que está ahí y se desarrolla. Ahora, yo dibujé Tortugas Ninja. Que Claro. eso no tuvo madre. ¿Cuál ha sido el dibujo que más disfrutas hacer o que más practicaste cuando joven? Bueno, y luego me dirás cuál es el que menos te gusta. Cuando era joven me gustaba mucho imitar los muñequitos de una cosa que se llamaba Garbage Pail Kids. Si tú te acuerdas de la pandilla basura en español. Garbage Pail Kids, que era como una sátira de Cabbage Patch Exactamente, Kids, exactamente. Que era la versión monstrófica de Cabbage. Sí, wow, que era pero todo qué clásico. fresa. Y unos dibujos impresionantes también. Era una técnica increíble. Exacto. Entonces a mí me encantaba eso. Entonces yo hacía puros muñequitos parecidos a los Garbage Pail Kids. Ese era mi enamoramiento cuando era joven. Y después ya empecé a hacer cosas como más realistas, que era lo que más me llamaba. Y hasta el día de hoy es lo que más me gusta, pues, hacer retratos, básicamente. Eso es lo que más me llama la atención. Y mira, que yo pensaba que iba a ser lo contrario. De repente viene alguien a tu negocio y te dicen, quiero que me hagas un Super Mario. Y tú súper emocionado. Y después, quiero que me haga mi abuela. Entonces... Claro. Yo digamos que me gusta un poco llevar el retratismo de alguna manera más hacia el surrealismo, por ejemplo. Por eso me gustan los personajes. Pero ya hace poco terminé un cuadro perdón si lo digo mal. Bueno, no pasa nada. Nunca me acuerdo el nombre. De Yunda o Yondu, el malo de Guardianes de la Galaxia, el que tiene la flecha roja. Sí. El que tiene como el azul, que es azul, que tiene como un asuntico. Yo hice un retrato de él. Ese tipo de cosas son las cosas que más me gustan. Que son retratos realistas, pero va dentro de un costume o dentro de una carátula surrealista. Ok, como más ficticio. Digamos que como Avatar. Exacto, cosas así. Ya. Ok, bueno. Yo tuve una ligera, como digamos que flirteada con el tatuaje. Okay. Porque el que dibuja comete el error de creer que con dibujar basta. O sea, pero yo muy bien en papel, oye, maravilloso, te hago un retrato de una persona, pero yo tengo la experiencia, yo mutilé a mi hermano, mutilé a un amigo mío que se llama Tawanti, que está viviendo fuera. Yo agarré a par de gente y lo utilicé como, tú me entiendes, experimento con ellos. Y definitivamente
cuando pasé del papel, yo dije, me vendieron una máquina que le estaba comentando, me vendieron una máquina hecha en casa y yo llegué a hacer unos cuantos tatuajes. Me fue bien con los lunares. Pero después de ahí hice unos cuantos... Oye, un tatuaje de Metallica que aparece una... Oye, catastrófico, brother. Yo ya todos esos tatuajes pasaron a la historia, le dibujaron por encima. Pero vamos a ver, cuando una persona... Obviamente creo que es muy difícil tú caer directamente al tatuaje sin tener una noción de dibujo. De que yo quiero tatuar, pero yo no sé dibujar. Me imagino que es como que tú vas pasando por el dibujo y de repente te das cuenta que quieres tatuar. Una persona que toma la decisión... En aquel entonces no había internet, no existía nada de eso. Claro. Ya tú sabes, fue un desastre. Es un poco a la ciega. Digamos. Entonces, pero... ¿Cómo tú entiendes que se va dando la transición? Eso se parece a Super Mario. Eso. La bomba. Sí, sí. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son los pasos que tú le recomiendas a una persona que va haciendo la transición de dibujar normal a comenzar el tatuaje? Yo sé que ya ahora hay cursos en internet, pero digamos que hay parte elemental. Ok, tienes que tener tu propia máquina. Empezando por ahí. Vamos a ver. Como... Para saber tatuar, tú lo has dicho bien, o sea, lo principal que debes saber primero es entender de dibujo. Y dibujo en su complemento entero. También, por ejemplo, o sea, tú no puedes saber nada más dibujar, bueno, yo sé dibujar caras, bueno, y cuerpos completos. O sea, tienes que saber un poquito de dibujo composición, ¿sabes? Dibujo anatómico. Es importante que esas cosas las entiendas, porque al momento de tatuar, tú no puedes ir inseguro de lo que vas a hacer. Vamos a empezar por ahí. Porque una vez que ya la cagas, perdón el francés, básicamente no hay vuelta atrás, ¿me entiendes? Sí, entonces, el undo no existe. No hay undo, no hay control Z, mano. O sea, ya. Entonces, por eso es importante que entiendas. No hay otra hoja tampoco. No. Porque tú puedes romper la hoja y comenzar de nuevo, pues bueno. Claro, podrías comprarte un machete y mutilar a la gente, pero no creo que sea lo más ideal. Entonces, lo importante es que tú sepas tatuar. Y que sepas dibujar antes de tatuar. Porque tú puedes ser dos tipos de personas en el mundo del tatuaje. Tú puedes ser literalmente un tatuador, que es una persona que agarra y copia en base a un calque y ya. O tú puedes ser un artista del tatuaje, que eres artista y además, dentro de tu repertorio de herramientas, sabes manejar una máquina de tatuar. Entonces, por ejemplo, nosotros en el estudio somos artistas. Porque por lo menos yo estudié arte, y Rubí, que también tatúa, estudió arte. Por ejemplo, ahí la diferencia principal es, yo me inclino más al realismo puro, entonces yo trabajo con fotos. Ok, lo tuyo sería más un retratista. Yo soy un retratista en el tatuaje, exactamente. Porque hay otros que trabajan diseño en línea, tribal, que tienen muy buena, tal vez, tipografía y cosas. Y no necesariamente son buenos haciendo rostros. Exactamente. Okay. Y, por ejemplo, Rubí es ilustradora profesional. Entonces... También depende de cada cosa que tú te quieras dedicar. A ella le gusta la ilustración. Entonces ella dibuja mucha y ilustra mucha botánica. Yo me voy mucho por el realismo y el retratismo. Entonces uso mucho foto. Pero eso no significa que yo no sé dibujar y eso no significa que ella no sabe tomar fotos. Claro. Tienes que tener una base y una vez que tengas la base ya vas avanzando dependiendo qué te guste. Sí, yo me imagino que ya con el pasar del tiempo tú de repente vas formando un equipo y cuando alguien quiere una cosa tú dices, oye, siéntate con ella. Exactamente. Es como un salón de belleza. Hay uno que es muy bueno haciendo cerquillo, hay otro que es bueno pelando. ¿Tú entiendes? Es que decir yo quiero ser tatuador es como decía, a mí me gustan las películas. Bueno, pero ¿cuál? Ok. La de horror, la comedia. Entonces en el tatuaje es igual. A mí me gusta el tatuaje. Ok, ¿qué tatuaje te gusta? ¿Qué tipo de tatuaje te gusta? Pues también hay una diferencia. Hay una cosa es lo que a ti te guste tatuarte y otra cosa es lo que a ti te guste tatuar, ¿no? Siempre es lo igual. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho old school tatuado en mi cuerpo. Tengo mucho tradicional. Pero a mí no me vacila tatuar tradicional. A mí me gusta hacer realismo. En el caso, por ejemplo, de Ruby, voy a hablar de ella, no. Ella sí es más consona con eso. A ella le gusta la botánica ilustrativa y ella se tatúa botánica ilustrativa. Entonces, bueno, ya. Pero depende de cada persona, pues. Pero tienes que tener la base principal para poder hacer eso. Sí, eso es muy interesante. Eso es como un chef. Me gusta pararme en los chimis y darme mi bacon cheese. Exacto. Pero yo cuando voy a cocinar lo que me gusta es la repostería. Crème brûlée o lo que sea. Ajá, exactamente. Ok, entonces... Otra pregunta que me atrae mucho y lo tuvimos hablando un poquitico atrás. Bueno, antes de pasar a esa pregunta, cuando
¿cuáles son esos tatuajes que te piden que tú dices, wow, otra vez? Bueno, definitivamente puede haber un cierto grado de repetición en las cosas. Y una de las cosas que la gente más se tatúa son palabras y símbolos. Por ejemplo, runas nórdicas. O palabras como fe, lealtad, familia, resiliencia. Por favor, no me pidan resiliencia más. Estoy harto de eso. Ya no más. No más fe. Si usted tiene fe, no, tenga o no tenga el tatuaje. O sea, no tiene nada que ver. Esas son cosas. Y lo interesante de eso, voy a decir algo que puede ser chocante, pero lo interesante es que realmente tatuarte palabras, a menos que sea un trabajo de lettering, que ya es un dibujo de una letra, lo que son palabritas chicas, realmente no son tatuajes, son marcaje. Acá hay mucho marcaje. Oh, eso es como... Ajá. Eso es como cuando a los judíos lo marcaban, ¡pam! Literal. Le ponían pero claro, número. son cosas mucho más soft. No tienen esa connotación negativa, pero realmente aquí lo que sucede ahí en nuestra sociedad, lo que más hay es marcaje. Y se entiende que es algo más chic, por así decirlo, porque se hace con una línea delgada. Pero al final es marcaje lo que están haciendo. Si tú te pones una fecha, un número, te estás marcando, no te estás tatuando. Tú te estás tatuando una marca. Qué interesante. No estás creando un tatuaje. Un tatuaje ya lleva una composición artística. Entonces eso es algo que uno tiene que tener en cuenta al momento de decidir. Y aquí lo que más se pide es marcaje realmente. Entonces, dentro de ese asunto, te digo porque me voy a hacer preguntas que a lo mejor no hacen tanto. O sea, ¿cuánto es común de repente que lleguen personas con tatuajes viejos que tú tengas que corregir o de repente con una letra que ya no le gusta y tú tienes que venir, pasarle por encima o retocar, o de repente tenían una herida y lo que quieren es hacer como el simulacro, o sea, como pasarle algo por encima como para... O sea, ese tipo de trabajo correctivo es muy común. Muy común, sí. Sobre todo en las mujeres. Las mujeres son las que más por tipo de tatuajes estéticos o correctivos, por las cirugías de abdominoplastia, por ejemplo. Esas cicatrices se cubren mucho. O las cirugías de los senos, que le quedan las cicatrices abajo del seno, también. Y hay muchísimas cosas. O, por ejemplo, la típica quemadura del motor en la pantorrilla, también. Ese tipo de cosas. Ajá. Podríamos decir entonces que el tatuaje se ha convertido para las mujeres como la barba para el hombre. Nosotros nos ayudamos. ¿No entiendes? Los hombres, ¿no entiendes? Hacemos la ilusión a la gente de que nos vemos bien, nos dejamos la barba. Pues bueno, los tatuajes también vienen siendo como una forma de soporte, digamos. Eso es casi... Realmente es una forma de destacar algo que era quizás para la persona negativo de una manera más positiva. Te ayuda a escapar de esa forma. O te ayuda a reemplazar una cicatriz que, digamos, hay un entendimiento general de algo negativo por la cicatriz. Por algo más artístico, que es vistoso y que la gente de alguna manera la va a percibir de manera positiva. Oye, qué bonito tu tatuaje. Ah, sí. En vez de que te digan, oye, ¿qué te pasó ahí? Son dos preguntas muy distintas. Ok. Bueno, pues vamos, antes de entrar ahí, te digo que tengo tantas preguntas que... Vamos a ver. En el gaming... Sí. Tú eres retro gamer, te gustan los juegos retro. Ya tuvimos la pregunta la conversación un poquitico antes de comenzar. ¿Cuál es el tatuaje que más se hace? O digamos que los 5 tatuajes más comunes que van a nivel de gaming. Ya yo tengo una idea, pero quiero que lo digas tú con tus propias palabras. Cuando van allá al negocio, oye, quiero... La trifuerza de Zelda, hermano. Eso, mira, todo el mundo la quiere. Después de ahí te puedo decir los honguitos de Mario, el One-Up. El verdecito. Oh, sí. Ese es el que más les gusta. O la estrellita también. El tatuado de la estrellita. Mario, el mismo Mario, Luigi. Un par de veces he hecho a Bowser. Después de eso hay otros que pueden ser asociados a Smash o pueden ser asociados más a ¿cómo se llama este juego? A Fox. Star Fox, sí. Star Fox he hecho un par. O Pac-Man. Siempre se hacen los fantasmitas de Pac-Man también. Mira qué interesante. Cualquiera pensaría a lo mejor de que no, que Mortal Kombat, que Street Fighter. Pero realmente, ni siquiera Mario. Y es verdad lo que tú dices, la trifuerza de Zelda. Mi hermano la tiene. O sea, y él tiene ya un brazo, Sergio Sánchez, un saludo. Tiene un brazo completo. Tiene que si Mario, que Zelda, que Sonic, que siendo retro y todo lo que tiene que ver con Nintendo, lo tiene todo. Ahora, ¿cuál es por ejemplo, ¿qué tú sientes que yo me imagino, formular la pregunta correctamente, ¿qué tú sientes que ha cambiado
más recientemente en la cultura de los tatuajes, contrario a nuestro upbringing, o sea, con que tú veías cuando joven. Por ejemplo, yo cuando pensaba en tatuajes, automáticamente pensaba en rockeros. O pensaba en delincuentes. ¿Tú ves? Y incluso en Japón, tener tatuajes visibles está vinculado con pertenecer a una organización de mafia, de yakuza y cosas así. O sea, que es... Creo que no sé si es ilegal, pero la gente tiene que procurar tatuarse en lugares donde la ropa lo tape. Sí. Porque si llegan con tatuajes así, automáticamente te asocian con eso. ¿Qué tú sientes que ha cambiado desde que tú comenzaste a interesarte por los tatuajes y en lo que se ha convertido hoy en día? Yo veo, hasta donde yo he podido ver, cada vez son más mujeres que se tatúan. Correcto. Que lo que predominaba. Eso era algo de los hombres. Y definitivamente ya fuera del género de rock y metal y todas esas cosas, ya, por ejemplo, los artistas urbanos, los raperos tienen tatuajes en la cara. O sea, ¿cuáles son esos cambios que tú has visto predominantemente con el pasar del tiempo? Eso es una respuesta que tiene muchas aristas. Y realmente yo no tengo la respuesta definitivamente para eso. Pero desde mi perspectiva como tatuador y como dueño del estudio, que veo muchísima gente que viene y veo más o menos el progreso. Y puedo, como dices tú, ¿no? Comparar la diferencia entre cuando yo era muchacho y ahora. Antes el tatuaje era como algo más antisocial, por así decirlo. Era algo más de la gente marginada, prostitutas, rebeldes, marginados sociales, básicamente. O piratas. O piratas, ajá, sí. Cosas así. O Popeye tenía su... O los esclavos, ¿me entiendes? En ese tiempo. Y siempre tuvo ese gremio de personas o ese grupo de personas que compartían eso. El tatuaje se ha vuelto algo más pop. Ha dejado de ser tan tribal o tan de ese tipo de grupos marginales o tribales, por así decirlo, y se ha vuelto algo más pop, algo más de consumo. Ya el tatuaje no es algo tan tribal, no es tan como ceremonial y se ha vuelto algo mucho más pop, más de consumo rápido. Por eso tan populares los tatuajes chiquitos. Porque es algo rápido que te haces, que no te cuesta mucho dinero y qué chévere. Entonces se ha vuelto más parte de la cultura pop y por eso mismo es que tanto los raperos como los deportistas, como la gente que son músicos, no rockeros, sino artistas urbanos, por ejemplo, consumen ese tipo, porque es algo más pop, es algo más popular. Oye, incluso, cuando tú vas a donar sangre, si tú tienes un tatuaje, no sé si eso existe todavía. Ya no, ahora se puede donar después de 6 meses. Ok, o sea, todavía tú pasan 6 meses y ya tú puedes donar todo. No, es que imagínate, van a tener que resolver. Pues yo te voy a decir, yo soy de los pocos tigres que no tiene tatuaje, que yo conozco. Casi todo. O sea, yo creo que ahora es más común que la gente tenga tatuajes que... O sea, te digo que a veces es raro que tú digas que no tengo un tatuaje. Claro. Se ha vuelto más una especie de bandera de libertad de expresión. Por eso te digo que va más como amarrado a la cultura pop. De decir yo soy tal, yo me identifico con tal, para mí es importante X o Y cosa, se ha vuelto más una herramienta de expresión, más que una herramienta, que un accesorio. Ajá, más que un accesorio o una herramienta de rebeldía, como antes. Ya no es tan así, ahora es más la expresión. Y también, pues, de tatuajes, hay tatuajes y hay tatuajes. Todo depende que te hagas, todo depende de dónde te lo hagas y cómo te lo hagas y por qué te lo estás haciendo. Entonces, ya se ha vuelto muy amplio ese abanico, realmente. Ok, bueno, pues señores, vamos a volver en breve con una pequeña pausa y continuamos con más preguntas. Hola,
Soy Daniel, soy tatuador, también soy el dueño de Loki Seven Tattoo y les voy a contar un poco de mis juegos favoritos. El primero definitivamente es Half-Life. Para los que no han jugado saben la leyenda de Gordon Freeman, toda la historia, pues es un juego que a mí me llama muchísimo la atención. Me encanta la historia, me encanta la forma en que se desarrolló el juego, la música, todo es un juegazo. El que no lo haya jugado y tenga tiempo de jugar algo retro, pues los invito a hacerlo. El juego no está terminado, tiene 20 años terminándose, así que no se sabe ni cómo acaba. El otro juego que me encanta obviamente es el Smash, un juego que a mí me trae muchas memorias porque era que jugaba con mis amigos y siempre nos juntábamos para darnos de patadas y puñetes, pues saben cómo es, así que es otro juego que me encanta realmente. Como un tercer juego yo diría que BioShock, es un juego que también tiene una historia increíble, el Big Daddy y la niña, y bueno, es el que ha jugado BioShock sabe a qué me refiero, la ambientación, la música, toda la historia que se revuelve, la forma en que mezclan el modernismo con el Steam y toda esa onda retro nueva. Es un juego loquísimo. Entonces, el que pueda también, esos otros juegos retro que a mí me gusta mucho. El BioShock 1, BioShock 2, todos son buenos. Y ahora para la recomendación del día, mucha gente conoce Street Fighter. Mucha gente conoce Street Fighter, pero yo le quiero hablar de una Street Fighter que salió antes que la Street Fighter 2 y es de Nintendo Entertainment System. Estaba hablando de Street Fighter 2010, que de verdad no entiendo por qué le vincularon el nombre, porque nada que ver, nada más que el personaje principal se llama Ken. Pero yo, de verdad, si quieren conocer un juego muy difícil y con mucha técnica, o sea, el personaje principal tiene muchísimas técnicas, tú brincas para adelante, para atrás, y brinca y se pega del techo y toda la cosa. Definitivamente, si quieren jugar un juego retro muy avanzado, muy difícil y muy complicado de Capcom, conozcan Street Fighter 2010 y no se van a arrepentir. Bueno, y continuamos con la conversación aquí. Entonces quería preguntarte, desde el momento en que tú comenzaste a interesarte por los tatuajes, ¿automáticamente te visualizaste haciendo el servicio, o sea, trabajando con tatuajes, o fue solamente quiero aprender por pasión, o tú sabías ya desde un inicio que era algo que tú querías hacer como un trabajo? Bueno, yo realmente es algo que me ha acompañado toda mi vida, lo del tatuaje. O sea, para mí, yo la primera vez que vi un tatuaje fue como ver oro en polvo. O sea, fue como la cosa más increíble que había visto en mi vida. Y de hecho las comencé a acumular en mi computadora en la casa. Mi mamá los encontró, fue un show. ¿Qué? ¿Cómo era posible que tuviera como 500 tatuajes ahí? Y bueno, yo realmente me tatué, siempre me he tatuado desde que tengo 17 años. Y tengo muchos tatuajes, obviamente. Pero no me dediqué a eso inmediatamente. Yo quise seguir con lo que se suponía que tenía que hacer. Yo vengo de una familia donde todos somos ingenieros, incluido yo. Estudié ingeniería, cogí una maestría, trabajé en industria farmacéutica que no tiene nada que ver con tatuajes. Hasta que un buen día simplemente fue como que, ok, ya no soporto más, necesito hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí fue que yo decidí comenzar a estudiar, a prepararme para ser tatuador. Profesionalizarte. Exacto. Y eso fue, me imagino que o sea, lo bueno de uno trabajar con lo que le apasiona es que tú estás aprendiendo y simultáneamente estás haciendo dinero. Porque segurito que tú estabas puyando gente, aprendiendo. Realmente yo empecé fue estudiando arte. O sea, yo cuando me vi en esa situación de quiero cambiar de carrera, el tatuaje tiene algo muy inconveniente, por así decirlo. Y es que tú no puedes ir a Intec y a estudiar tatuaje, pues. Claro. No puedes ir a la UAS. Todavía no. Todavía no. De que, bueno, voy a ser tatuador profesional. No. Entonces no había nadie que me diera guía. Entonces tuve que armarme una currícula de tatuador en base a mi entendimiento de lo que necesito entender un tatuador. Entonces estudié arte, no sé qué. Y empecé a hacer retratos y así era como ganaba dinero, haciendo retratos. Retrato. Y le hacía muchísimos retratos en grafito y en lápices de color a muchísima gente. Y así era como yo ganaba dinero, pagaba aparte los estudios, pagaba mis materiales. Hasta que poco a poco fui y ya una vez cuando me sentí cómodo comencé a cambiar o salté a un medio diferente que es la piel. O la máquina de tatuar con la piel y bueno, ahí fue que yo fui. Fue todo un proceso realmente. Entonces, vamos a ver, porque yo sé que en todas las industrias está el freelancing, que es normalmente donde la gente comienza. Claro. Y después entonces ya empieza esa transición al emprendimiento. O sea, ya tú quieres tener tu espacio físico, tú quieres tener una persona... Correcto. O sea,
Creo que hay mucha gente que nunca entran ahí. Hay gente simplemente que lo que le gusta es tatuar. Pero tener que trabajar, bregar con personas, negocio, nada de eso. Lo mío es tinta y para adelante. Sí. Pero tú te atreviste a comenzar esta situación, me imagino que en colaboración con tu pareja. ¿Cómo se va dando eso? Bueno, realmente yo empecé en mi casa con mi estudio de arte ahí. Bien. Luego compré un apoyabrazo. Luego me compré una máquina, unas tintas. Luego traje a un amigo, luego otro. Y así comencé a rayar gente. Desgracié a mi hermano. Claro, obvio. Hay que hacerlo. Como buen conejillo de indias, lamentablemente le tocó. Y hasta que llegó un punto donde me di cuenta que no es posible seguir en la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué quiero ser? Quiero ser un tatuador unipersonal, que es válido, y tatuar en mi espacio privado y ya. O quiero tener un estudio de tatuaje. Porque obviamente, como tú lo has dicho, tener un estudio de tatuaje involucra cosas que no son necesariamente tatuar, sino administrar. Entonces, al final yo me fui por el estudio de tatuaje porque mi idea es poder compartir y que existe un lugar en Santo Domingo donde la gente pueda ir como punto de referencia a aprender o entender de arte o aprender a tatuar. Porque, por ejemplo, nosotros somos muy abiertos con eso. La mayoría de gente no lo sabe, pero, por ejemplo, nosotros hacemos conversatorios todos los meses. Ok. Y recibimos hasta 6 personas que estén interesadas en tatuar, que pueden venir y nos pueden ver tatuar en vivo y pueden preguntarnos todo lo que quieran y no tiene ningún costo. Es un servicio que damos a los futuros artistas para que tengan alguna mentoría y no pasen el trabajo que han pasado todos los otros artistas que no tenían, o como tú inclusive, Sí, en tu momento, que no había quien te guiara. Entonces, yo me frustré más que la gente a la que mutilé. La idea es esa, que puedan tener un espacio, porque al final la visión es que el estudio de tatuaje, más que un estudio de tatuaje, sea como un punto de referencia cultural dentro de la ciudad. Okay. Donde en algún momento pueda gente pintando cuadros, o gente tatuando, o gente haciendo música. Eso es algo más adelante, pero hemos empezado a abrir la puerta en el aspecto del conversatorio y la permitir hacer job shadowing, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema si alguien que no sabe tatuar quiere decir, Daniel, quiero verte tatuar. Ah, pues ven. Y pregúntame todo lo que quieras. Puedes sentarte al lado mío. Eso es algo que difícilmente va a pasar en ningún estudio. Porque es algo muy secreto, entre comillas, el tatuaje. Sí, yo creo mucho que están los que quieren que su craft se mantenga un secreto. Ajá. Y están los otros que tienen otra óptica y de repente tiran un libro o tiran un tutorial. Exacto. O tienen una página enseñando a las personas. Correcto. Yo creo que no hay una manera correcta porque, por decirte algo, la receta de la Coca-Cola todavía es un secreto. Sí, exacto, exacto. Entonces, eso funciona para una gente como para otra. Pero bueno, ahora para ir cerrando la conversación un poquitico más en torno al gaming. O sea, cuando tú estuviste ya aprendiendo y sientes muy apasionado con los videojuegos, ¿cuáles han sido esos personajes de videojuegos que tú más dibujaste? Por lo menos de los personajes de gaming que más me han gustado y que los he retratado en varias formas. Que seguro no es necesariamente tu juego favorito. O sea, seguro te gusta cómo se ve, pero no necesariamente... Exacto. Por ejemplo, yo soy muy fan de Smash y muy fan de Street Fighter. No tanto de Mortal Kombat, pero, por ejemplo, las referencias visuales de Mortal Kombat siempre son mejores. Okay. Yo estoy loco por tatuar una pierna entera de Mortal Kombat o un brazo entero de Mortal Kombat. Porque las referencias que hay de Sub-Zero, de Scorpion, y pueden buscarlas en internet, son increíbles. No hay mejor referencia que eso. Entonces, por ejemplo, algo que yo le tengo afición a Mortal Kombat en ese sentido. Aparte que es un juego que visualmente a mí me llama mucho la atención por la forma de la calidad del diseño del juego, en términos visuales, ¿no? El artista, bueno, el grupo de artistas visuales y de gráfico y todo eso es espectacular. Entonces, eso es un juego que a mí me llama mucha atención por eso. Y es algo que siempre he metido en eso. Siempre he estado como que haciendo cosas de eso. Tú tratas de buscar la manera de, aunque sea escondido, así, le coge. Exacto. Yo me acuerdo que yo hacía a veces unos pequeños paquines que tú podías desenrollar y veías una historia con muñequito de palito, sencillo, y eran puros fatalities, loco. Claro. Y eso es lo que dibujaba en la hora de clase, ¿sabes? Ese tipo de tonterías. No, eso me pasó a mí en el colegio mucho. Me acuerdo una vez que tenía yo un cuaderno y yo estaba haciendo animaciones, porque eso es lo que me gustaba hacer. Dibujito animado, y vino un profesor y me lo volteó el libro. Así que me puso a dibujar ahora. Y me puse y yo dije...
Bueno. Sí. Pero al profesor ese, oye, le saqué más dinero al dibujo que lo que tú me estabas enseñando. ¡Palomo! Claro. Bueno, pues para que la gente ya tenga un conocimiento de dónde ustedes están ubicados y cómo seguirte en las redes sociales y así conocer un poquitico más del negocio tuyo, de tatuaje. O sea, yo creo que obviamente todo el mundo debe tener una especialidad en el dibujo, pero no todo el mundo está tatuador y retro gamer. Así que yo creo que es importante que tengan eso en mente para nuestra audiencia. Bueno, sí, nosotros estamos en la Avenida Enriquillo. Pueden pasar cuando quieran, pueden pasar simplemente a saludar. Nosotros no tenemos problema con eso. Para los que están en el mundo del gaming y, por ejemplo, quieren ir a hablar de gaming, pueden pasar también. O sea, no hay ningún problema. Yo soy un enfermo con eso, así que alguna buena conversación vamos a tener. En las redes sociales nos pueden encontrar como @Lucky7, el número 7, Tattoo RD. ¿Por qué se llaman así? Bueno, eso es una historia un poco larga, pero en este país hubo un... Cuando yo recién llegué, porque yo soy panameño, se ha dicho de paso, yo llegué aquí y justo cuando llegué en el mes de abril o mayo hubo la primera Expo Tattoo de aquí en Santo Domingo, que se hizo en Blue Mall, de hecho. Okay. Y cuando fui ahí, me tatué en la muñeca un 7 de la suerte. Entonces ahí fue cuando yo estaba aprendiendo en el proceso de tatuar. Fue como mi primer involucramiento más profesional con otros tatuadores y conocí mucha gente. Y por eso me quedé con mi Lucky 7, y bueno, me quedé con eso de Lucky 7 y por eso es el Lucky 7, se llama así. Oye, te quiero hacer esa pregunta que así ya antes de cerrar, porque que creo que me causa curiosidad. Por ejemplo, yo sé que cuando uno tiene como un craft, o sea, uno domina ciertas cosas, a veces uno confía demasiado en el talento de uno, Sí. o uno le gusta mucho. O sea, para tú como tatuador, a la hora de tú elegir que alguien te tatúe, dices, cónchale, si fuera yo, me lo haría de tal manera. Así, o sea, como tú... Obviamente me imagino que como tú va de la mano con lo que tú dices, está lo que te gusta tatuar y está lo que te gusta que te tatúen. Sí. Entonces, ¿cómo tú eliges? Porque yo no tengo tatuajes porque me daría un trabajo del carajo. Bueno, yo realmente me he tatuado con mucha gente diferente. Últimamente, obviamente, me tatuo con mi novia, pero anteriormente la forma en que yo elijo es que yo veo el perfil del artista y si me conecto con lo que hace, simplemente le digo, tatúame algo de lo tuyo. Y ya, no interfiero en nada. Simplemente lo dejo ser. Porque realmente es verdad, por ahí lo habrán escuchado, mientras más libertad le des a una persona con la que te sientes afín, no con un loco por ahí X de la vida que tú no sabes ni qué hace. Si tú ves el perfil de una persona, ves su arte, te gusta su arte, déjalo fluir. Va a salir mejor que si tú te intervienes, porque le voy a interrumpir el proceso creativo a él o a ella. Y yo me tatúo tanto con hombres como mujeres. Así, nada. Tú le dices, No, mira... ame algo. Ajá, exacto. Por ejemplo, yo me he tatuado con diferentes personas que yo veo que esa persona hace buen trabajo neotradicional, por decirte algo. Es un estilo, ¿no? Y lo hace con color y lo hace bien. Yo le digo, mira, yo quiero un ojo. Fin. Cómo tú lo hagas, no sé, ya, eso ya es tu problema. Yo nada más quiero como que un ojo, pero hazlo a tu manera, fluye. ¿Sabes? Hazlo como tú quieras, del tamaño que tú quieras, tú me dices y cuando hacemos la cita, ya. Eso es básicamente. Si yo voy con alguien que, por ejemplo, me quiero hacer un monstruo o me quiero hacer una cara, lo que sea, voy con alguien que haga realismo y le digo, mira, quiero un retrato, ya. ¿Cómo? No sé, hazlo como tú quieras. Porque va a quedar mejor, realmente, si yo lo dejo a él hacer su trabajo, literalmente. Bueno, pues ya tú sabes, continúa con las redes sociales que te interrumpí. No, pues nos pueden encontrar en Facebook como Lucky7 Tattoo RD o en Instagram. También ahí está toda la información del WhatsApp, está mi perfil personal, el perfil de Rubí, el perfil de Ani, que es la pircera. Y pues nada, los esperamos. Estamos en Avenida Enriquillo, como les había comentado, cerca del Bravo. Bueno, entonces nada, unas últimas palabras para las personas que a lo mejor tienen duda de si vale la pena comenzar el negocio de los tatuajes, o si vale la pena tatuarse, o si tienen algún tabú. O sea, alguna pregunta que tú sabes que es muy recurrente que tú quisieras aprovechar y contestarla. Claro, no le tengan miedo al dolor, porque usualmente el principal stopper de tatuarse es que me va a doler, y realmente el tatuaje no es algo que duela, y además hay anestesia, así que no se preocupen. Oh. Vayan, hay anestesia, no les va a pasar nada, o sea, realmente el proceso de tatuar es algo bastante gentil y
de la forma en que nosotros lo hacemos, que es poco a poco, no van a sufrir. Así que pueden pasar, no tengan miedo. Y si algunos de ustedes que pues tengan ideas para tatuarse cosas de gaming, por favor, escríbanme, que yo estoy más que complacido de hacer algo así. Bueno, señores, pues ya tú sabes que pronto vas a tener un cliente porque conozco un par de personas que están interesadas. Así que, Daniel, mi hermano, un placer recibirte aquí en la casa. Gracias por la invitación. Cuando sea que tenga más información y cuando podamos jugar un juego o algo y profundizar, pues bueno, tú sabes que aquí en Gamecast tienes una casa. Y bueno, señores, ya ustedes saben, gracias por la sintonía y continuamos con Gamecast.